especie de másteres. Máster en Ciencias Sociales, en Educación en Orientación Sociales de Flaxo. Está cursando el doctorado, es maestro de grado y ha sido compañero mío y lo digo, es una excelente persona. Creo que eso lo resume todo. Bueno, bienvenido, Leandro. Gracias. Dos aclaraciones. Una, ¿es necesario el micrófono? No, sí, se escucha de ahora. Así se escucha de ahí. Vamos a ver cómo nos llevamos con esto del micrófono, porque la verdad que yo estoy acostumbrado a hablar a viva voz. Esa es una. Si nos molesta, sacamos el micrófono y ya. En segundo lugar, quiero pedirle disculpas por la demora. La verdad que esperé media hora el colectivo, sobre todo por el tiempo, que es un tiempo muy valioso, que es el tiempo de ustedes. Así que no voy a demorar más el inicio. Y en tercer lugar, quiero agradecer a las autoridades del instituto y especialmente a Cristian. Con Cristian fuimos compañeros de la facultad hace mucho tiempo, que en el año 97 empezamos. Así que para mí es un placer volver a encontrarnos en un espacio de formación. Gracias a ustedes por la invitación y por la escucha. Cuando me pidieron, me parece que yo el micrófono, sí, lo voy a dejar. Sí, me parece mucho mejor hablar así. Les decía, cuando me pidieron participar de esta jornada, en primer lugar pensaba en cuál podía ser mi aporte. Yo hace mucho tiempo que vengo leyendo y escribiendo sobre historia de la educación. Este último tiempo mis intereses giran en torno a la historia de los jóvenes en la Argentina. Pensando en el objetivo de esta jornada, digamos, en el tema central de esta jornada, 30 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, y sobre mis lecturas vinculadas con la historia de la educación y la historia de los jóvenes, quería proponerles una entrada vinculada con historizar un momento particular de la historia de la educación en la Argentina asociado a la historia del nivel secundario, pero desde una mirada atenta a los saberes y las prácticas escolares. Y eso tiene que ver con la mirada a partir de la cual yo llego a la historia de la educación en este momento particular. Entonces, quiero presentar cuáles son los tres momentos en los cuales yo voy a organizar esta breve exposición. Pensé tres momentos, ¿sí? En una primera parte voy a presentarles brevemente cuál es esta mirada de la cual yo les estoy hablando. Esto es cómo mirar la historia de la educación a partir de un particular concepto que es el de cultura escolar. En un segundo momento voy a dedicarme a caracterizar el contexto de los años 70 y 80, digamos, de mediados de los 70 y mediados de los 80 en la Argentina, y específicamente cuestiones vinculadas con la macropolítica educativa. Y en el tercer momento sí quiero dedicarme a este cruce entre los dos primeros, que está vinculado con cómo historizar las prácticas escolares de la educación secundaria a partir de una particular fuente. ¿Quieren el micrófono? Vamos. ¿Hola? Lo apagó. Ahora no anda. Está apagado. Les decía que en un tercer momento lo que quiero hacer es compartir con ustedes un análisis de prácticas escolares en este particular momento que les digo, a partir de una revista estudiantil de un colegio que es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces, primer momento, una entrada vinculada más desde la teoría,
de la reflexión historiográfica, un segundo momento, cuestiones asociadas a la macropolítica de este particular momento de la historia de la educación argentina, y el tercer momento asociado a saberes y prácticas a partir del análisis de una producción estudiantil que es una revista que se llamó Aristócratas del Saber. ¿Qué es esto de la cultura escolar? Decía, ¿sí está? ¿Se escucha? Ahí está. A principios de la década de 1990 hubo un acuerdo entre los historiadores de la educación, básicamente los historiadores de la educación en Francia, que se dan cuenta que la historia de la educación poco conocía sobre el conocimiento interno de la escuela. Esto es, lo que reponían era que a pesar de hablar de la escuela, la historia de la educación poco conocía de lo que sucedía al interior de esta institución. Porque el énfasis estaba puesto en analizar los discursos educativos, las políticas. Entonces, la energía estaba puesta en analizar la normativa y poco hablaban de las prácticas. Uno de esos historiadores, que es Dominique Jullian, propuso el análisis de lo que denominó la cultura escolar. Él entendía por cultura escolar, en el año 1993, por un conjunto de normas y de prácticas. Esto es, él pensaba que en la intersección de las normas y las prácticas podía reponerse un conocimiento más detallado de aquello que acontecía en la escuela, y que esa era una entrada olvidada por los historiadores de la educación. En la Argentina estas discusiones comenzaron a entrar a comienzos de los años 2000, y mi presupuesto es que es una línea de investigación muy fructífera para pensar el pasado de la escuela, pero que básicamente es casi desconocida por la historia de la educación, que continúa, a mi parecer, muy preocupada por el estudio de por ejemplo, digamos, de la norma, de los discursos, más que de las prácticas. Esta línea de investigación, les decía, hace foco entonces en historizar los saberes y las prácticas escolares en un contexto determinado, y lleva al análisis la acción de los sujetos concretos en las instituciones. Esto es, piensan a la cultura escolar como una intersección, como la hibridación entre diferentes culturas religiosas, culturas científicas, culturas mediáticas, culturas masivas, culturas docentes, culturas juveniles. Digamos, la hibridación de todas estas culturas es lo que constituye esta particular cultura escolar. Tanto, digamos, yo hoy voy a hacer referencia a estudios históricos, pero también esta línea de investigación es factible de ser utilizada para analizar el presente de las instituciones escolares. En tanto una preocupación por lo que acontece realmente en la escuela, la indagación también pone en escena a la acción cotidiana de los sujetos. Y uno de esos sujetos son los sujetos estudiantiles. Vamos a ver cómo, lejos de pensarse a los sujetos como objetos pasivos de recepción de normas o de discursos, esta línea de investigación les da agencia. Esto es, piensa en acciones asociadas a resistencias a las imposiciones normativas, y también a creación, ¿no? Creación tanto por parte de los docentes como creación por parte de los estudiantes. Entonces, les decía, esta línea de investigación va a estar atenta, yo les voy a hacer énfasis en la historia, pero también en el presente de la escuela, a pensar los haceres cotidianos de los sujetos en instituciones particulares, y que esos haceres cotidianos dan cuenta de resistencias, dan cuenta de invenciones, esto es, prácticas cotidianas en instituciones
que hibridan aquello que se impone y aquello que se piensa como valioso. Ahora, ¿cómo pensar estas prácticas en un contexto determinado, que es el contexto de la última dictadura militar? Bueno, en principio quiero hacer un breve recorrido por los diagnósticos que se hicieron a poco de haber terminado la dictadura. Hay un libro clásico que es el Proyecto Educativo Autoritario. Es un libro que dio origen a los análisis socioeducativos en la Argentina postdictadura, y de alguna manera este libro es la base de la creación de la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación del FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Qué era lo que se proponían los autores, Juan Carlos Tedesco, Cecilia Braslavsky y Ricardo Carcioffi? Se proponían hacer un balance de lo que le había pasado a la educación en el contexto dictatorial. Y una de las cuestiones a las cuales arriban es que, bueno, efectivamente, el balance del autoritarismo en términos del sistema educativo fue la construcción de una segmentación del sistema. ¿Qué significa eso? Los autores encontraban que, lejos de poder hablarse de un sistema educativo unificado, como se había construido a fines del siglo XIX y principios del XX, la dictadura había acrecentado la segmentación del sistema, esto es, la instauración de ciertos segmentos que hablaban de diferentes formas de transitar lo que hasta el momento se pensaba como un sistema educativo unificado. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que los autores encuentran que haber transitado el nivel primario en diferentes instituciones, tanto sea según la provincia de referencia, según la región o incluso según la ciudad, no daba cuenta de haberse apropiado de los mismos saberes, aun cuando lo que se pensaba era en un currículum unificado. Esto es, la experiencia escolar de un niñito que transitaba la escuela primaria en la ciudad de La Plata no era la misma de aquel que transitaba en otra ciudad, aun cuando la normativa fijaba que los saberes que tenían que enseñarse eran los mismos. ¿Y por qué acontece eso? Porque lo que se presentaba a lo largo de mediados de los 70, pero fuertemente al principio de los años 80, era la diferenciación por sector social. Esto es, lo que se constituían eran circuitos asociados a sector social de pertenencia. De manera tal que no era la misma experiencia escolar que tenía un niño de acuerdo a la institución en la cual estaba transitando. Ahora, las autoridades ministeriales o el Poder Ejecutivo poco hacían para revertir esta situación. Mismo en lo que respecta al pasaje entre la educación primaria y la educación secundaria. Esto es, los autores encuentran que el pasaje entre la educación primaria y la educación secundaria era lo que marcaba la diferencia. Esto es, muy pocos podían transitar estos dos niveles y al mismo tiempo los saberes que habían aprendido en el nivel primario poco los preparaban para transitar el nivel secundario. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Esto es, no es solamente algo vinculado con la capacidad de los sujetos, digamos. No es que, bueno, que se estudia menos o se estudia más. Lo cierto es que pese a políticas que hablan de una uniformidad, les decía, de la experiencia escolar, lo que acontece son prácticas de diferenciación. Ahora, me gustaría brevemente caracterizar, antes de
de entrar a estas prácticas de diferenciación que yo les decía, me gustaría ver, digamos, en qué consistían estas prácticas autoritarias del sistema educativo en la Argentina. Y para eso tenemos que pensar, yo les propongo hacer un recorrido por uno de esos niveles, que es el nivel secundario, para poder analizar esta fuente que yo les traje aquí. Antes de la dictadura hay bueno, ustedes conocen un periodo breve de democracia, que es el que va entre 1973 y 1976, que bueno, se pensó como una, digamos, en diferentes sectores de la sociedad, se piensa en el énfasis de la democratización de la vida cotidiana. La escuela no escapa a estos presupuestos. Justamente hay diferentes normativas que hablan de la necesidad de democratizar el acceso al sistema educativo, pero también las prácticas pedagógicas. Hay una resolución ministerial de 1973 que autoriza la creación de centros de estudiantes, que la verdad que era una novedad para la experiencia escolar en la Argentina. Se autoriza por resolución ministerial a los alumnos para designar delegados de curso y específicamente para constituir centros de estudiantes. Y efectivamente, en términos de disciplinas escolares, se crea una disciplina que era Estudios de la Realidad Social Argentina, ¿no? Que en las cargas se conocía como ERSA. Más allá, digamos, que de alguna manera lo que intentaba era romper con una lógica asociada a la educación cívica, ¿no? Por momentos era educación cívica, educación moral y cívica, instrucción cívica. Las autoridades lo que pensaban era que el civismo se aprendía reflexionando sobre la realidad contemporánea, pero no solamente de la Argentina, sino de América Latina. Ahora, como pueden imaginar, en el año 76, una de las primeras medidas de las autoridades dictatoriales fue suprimir esta particular asignatura, educación, les decía, estudios de la realidad social argentina, y la vuelven a educación cívica. No solamente se vuelve atrás este énfasis en el estudio de la realidad social argentina, sino que se suprimen todas las formas de participación vigente. Hay un énfasis en la reglamentación del vestuario y la apariencia, básicamente el corte de pelo, ¿no? Parecía que la educación se jugaba en cuán corto tenía el pelo un varón y cuán prolijo y atado tenía el pelo una mujer. No solamente en los estudiantes, sino también en los docentes. La máxima estaba dada por el orden, el respeto y el silencio, ¿no? Esa era como los tres tópicos que debían caracterizar las prácticas escolares en la escuela secundaria de estos momentos. Yo quería, bueno, quiero ir avanzando así por ahí. Les decía, efectivamente hay un intento por regular hasta el más mínimo detalle de la vida cotidiana, no solamente de los docentes, sino también de los profesores. ¿Qué pasa en términos de saberes escolares? Entonces, ¿qué era lo que se enseñaba? Estos autores lo que dan cuenta es efectivamente de un vaciamiento de los contenidos. Entonces el balance que hacen de este momento es que efectivamente aquello que se enseñaba era obsoleto. Hay una obsolescencia de los contenidos científicos, hay una disociación entre la cultura escolar y la cultura no escolar en el ámbito de enseñanza. Entonces todo aquello que venía por fuera de la escuela era visto como algo negativo. Y efectivamente
hay una incapacidad aparente para constituirse como un lugar, para constituir a la escuela como un lugar de producción de aprendizajes socialmente significativos. En efecto, hay este énfasis que las autoridades ponían en el control irrestricto del cotidiano escolar no estaba puesto en si lo que se enseñaba era valioso. ¿Sí? Esto es, lo que termina aconteciendo es un vaciamiento de los contenidos por esta cuestión asociada al recorte de saberes que podían considerarse como ideologizados o como tendientes a la instauración de lo que en su momento se pensaba como la subversión en el ámbito educativo. ¿Sí? Hablamos entonces de una regulación exhaustiva de la apariencia y de los comportamientos, tanto de los profesores como de los estudiantes, que llevaba a la regulación de la apariencia, corte de cabello, el pelo recogido en las mujeres. Bueno, en ciertas escuelas públicas, como era el Colegio Nacional de Buenos Aires, se instaura el uniforme, se uniformiza la apariencia y efectivamente se instauran prácticas asociadas al control irrestricto de la experiencia. El silencio como una práctica escolar predominante y también las prácticas de delación, ¿no? Básicamente lo que se instauraba eran ciertos pactos implícitos y a veces explícitos de seleccionar a ciertos estudiantes para que delaten a aquel compañero que estaba intentando torcer aquel orden irrestricto, y también entre los propios profesores. Igual vamos a hacer una entrada por esta revista. Hablamos también del vaciamiento de los contenidos, ¿sí? Aquello que se enseñaba era obsoleto, había una poca conexión con las disciplinas científicas de referencia y poca conexión con el mundo de la producción. Profesor, perdón. Sí. Por ahí, mientras usted contaba, digamos, todo esto que tiene que ver con lo teórico, ¿no? Yo me imaginaba en la escuela con esas características, ¿no? Usted habló del corte de pelo, o los varones, o las mujeres, esto del pelo recogido. Obviamente que en la escuela donde yo iba estaba muy marcado también el tema del uniforme, y el tema de la pollera de las mujeres, ¿no? Uno a ver, por ahí ve ahora los uniformes de las chicas que llevan la pollerita muy cortita, ¿sí? En ese momento las polleras tenían que estar debajo de la rodilla y las medias bien subidas, ¿sí? Que representaba de alguna manera que no se nos veía absolutamente nada, ¿no? Y esto estaba muy marcado. En realidad los mismos preceptores no podíamos llevar las uñas pintadas, por ejemplo, que obviamente las mujeres ni los ojos ni nada pintado, ¿no? Y era muy estricto con el tema del uniforme. Exacto, porque lo que se pensaba era que eso era construir una juventud, ¿no? Ser joven era visto como un peligro en potencia, ¿sí? Entonces las autoridades lo que buscaban era regular ciertas expresiones juveniles pensadas como una desviación. Entonces, de ahí el control restricto de eso que decías vos. Si el largo de la pollera, el largo del pelo. Yo quiero acá traerles, antes de continuar por estas cuestiones más de lo macropolítico, es más. Sí. No, sí, que con respecto a lo que dicen por allá, que, por ejemplo, la esposa de mi papá aparte iba a una escuela de monjas, claro. Con lo cual cuando llegaba la monja, que era preceptora, la hacían arrodillarse en el piso y la pollera tenía que tocar el piso. Claro. Y si no tocaba el piso, eran amonestaciones. O sea, a ese nivel. A ese nivel. Bueno, empecemos, si quieren, vamos a empezar por esta cuestión de cómo estas experiencias que ustedes están comentando se ven reflejadas en una revista en particular. Yo quiero decirles, digamos, antes de entrar a la revista me gustaría presentarles cómo se llega a este control irrestricto, digamos. Y para eso traje para compartir con ustedes una investigación de una historiadora que yo admiro mucho, que es Valeria Manzano, que ella es una historiadora de los jóvenes, acá lo encuentro, y que trabajó sobre dos encuestas, ¿no?
una encuesta que se había hecho, esperen que acá tengo mis machetes, acá. Acá está. Dice Valeria Manzana, en 1958, para ver de dónde venimos y hacia dónde llegamos, ¿no? En 1958, una profesora pidió a 200 estudiantes del Gran Buenos Aires que escribieran sobre sus experiencias y todos aludieron a las sensaciones de encierro o al tener que pedir permiso hasta para estornudar. 1958, ¿no? Ya avanzada la década del 60, los estudiantes también se quejaban de la bifurcación entre la escuela y sus opciones de consumo. Las chicas cuestionaban no poder usar ni pantalones ni maquillaje, y los chicos tener que llevar su pelo como conscriptos. Asimismo, las quejas contra la monotonía de los planes de estudio y las clases eran ubicuas, tanto como las que remarcaban la severidad del sistema disciplinario. ¿Sí? Fíjense cómo hay un caldo de cultivo, ¿no? En el año 58, en los tempranos 60, los jóvenes y las jóvenes ya estaban experimentando una opresión de la escuela secundaria. Ahora, otra de las citas que trabaja la autora, también me gustaría compartirlo con ustedes para poner contexto a lo que estamos conversando, es una otra encuesta que es en 1971. ¿no? Hicimos un corte en 1958, el principio, o sea, sería los tempranos 60 y los tardíos 60. ¿no? En 1971, dice Valeria Manzano, por ejemplo, las autoridades de la escuela Mariano Acosta decidieron expulsar a un estudiante por no usar la ropa apropiada y por tener el pelo demasiado largo. O sea, vos tenés el pelo largo y no tenés ropa apropiada, habría que ver qué era lo apropiado en ese contexto, era una forma para expulsar a un estudiante. Cuando sus compañeros se solidarizaron, otros 25 fueron añadidos a la lista de despedidos. O sea, de rebote, 25 afuera. Cuando sus compañeros, un episodio similar ocurrió a principios de 1972, cuando 400 estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda llamaron a una huelga en repudio de las exigencias de pelo y ropa. En el transcurso del 72, esas tensiones se entretejieron con otras que cuestionaban el sistema disciplinario por completo. O sea, hay un movimiento estudiantil en fines de los 60 y principios de los 70 que se opone a este control irrestricto. Así, mientras estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires pusieron una bomba en una garita desde la que los preceptores controlaban sus movimientos, en otras escuelas los varones llevaron adelante lo que a la época se conoció como el melenazo, de la melena, mediante los cuales se negaban a cortarse el pelo y entraban en masa a la escuela para evitar expulsiones. Entonces, hay un movimiento estudiantil que resiste estas prácticas autoritarias. Y lo que pone en escena es a una particular receptora de nombre María Teresa, o sea, ficcional María Teresa, que cómo ella piensa que tiene que ser su tarea dentro de la escuela. Dice así: